¿Qué nos puede aportar cada parte de la materia prima de la cerveza? Sin duda alguna, esta bebida es quizás de las más icónicas en el mundo por la antigüedad que tiene. ¿Se acuerdan que veíamos que desde los egipcios hacían cerveza? Y representaba para ellos realmente un alimento muy sagrado, aparte que lo tenían en todo momento de su alimentación. Los romanos también, los griegos, y se ha venido mejorando desde ese tiempo, pero el proceso ha sido muy parecido. Entonces, estamos hablando de algo que igual incluso hoy en día debe ser uno de los productos alimenticios que más ventas tiene a nivel mundial. Ok, entonces las cervezas se dividen en dos grandes grupos. O sea, no solamente existen las que quizás vemos, sino se dividen en dos grandes grupos y de cada grupo se divide un montón de variedades pequeñas. Entonces, la variedad más antigua que nos encontramos, o la variedad más realizada a través de la historia es esta de acá, la variedad Ale o Ale, las cervezas tipo Ale o Ale. Eh, Estas se las han realizado principalmente con la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la que más sabemos, ¿no es cierto? La que se encuentra en el pan, la que se encuentra en todo lado, la famosa Saccharomyces cerevisiae. Entonces, obviamente, los egipcios, por ejemplo, hacían cerveza con esta levadura, sin saber que existía la levadura. Pero esta levadura ha estado siempre ahí. Son cervezas de fermentación alta, porque fermentan a 12 y 24 grados, entre 12 y 24, perdón, entre 12 y 24 grados. O sea, yo puedo fermentar esto en nuestro ambiente. Por eso se hace fácil fermentar con eso. O sea, yo casi en cualquier parte del mundo puedo coger y fermentar, porque si tengo un poquito más de calor, por ejemplo, como en la costa, igual, igual va a fermentar. A ver, ya, alguien más creo que quiere entrar. Bueno, ya no. Ya, entonces, por ejemplo, si en la costa tenemos 27, 28 grados, igual va a fermentar, pero ahí quizás se empiezan a crear unos compuestos no tan deseables. Eh, Estas cervezas son súper aromáticas y afrutadas. Y se puede decir que todas las cervezas artesanales que encontramos, por lo menos acá en Ecuador, que son muchas, creo que hay ahorita registradas 150 marcas de cervezas artesanales en Ecuador, que es un montón, porque cada cerveza artesanal tiene unas 5 variedades. O sea, hay muchas, muchas cervezas artesanales en Ecuador. Todas son ale, todas son ale por la facilidad de la fermentación. Entonces se llaman de fermentación alta porque las levaduras generalmente se van para arriba y no para abajo. Entonces, como vemos en la foto aquí arriba, se suelen posar las levaduras. Pero si ustedes hacen cerveza, cuando fermenten van a ver que acá en el fondo se les va a formar un sedimento súper grande, pero no necesariamente solo levaduras. En este grupo de cervezas están varias, como por ejemplo las Pale Ale, las India Pale Ale, las Porter, que son cervezas negras, Triple igual, Stout, son cervezas negras muy clásicas. O las Barley Wine, que son unas cervezas que se maduran en barricas de madera por 6, 8 meses, son súper interesantes. Eh, entonces son cervezas quizás no tan convencionales, son las artesanales, que ahora ya sí está muy de moda, pero en otros países se las viene consumiendo desde hace mucho tiempo. Aquí recién, más o menos empezó este boom de la cervecería artesanal tipo 2014, 2015. Ya ha crecido un montón. No sé si alguien ha escuchado este tipo de cervezas, las Pale Ale o las Indian Pale Ale. Ha tenido la posibilidad de probar. No, cuando vean esa palabra Pale Ale, que son cervezas pálidas, quiere decir que son cervezas muy amargas, pero extremadamente amargas. Vamos a ver ya los ingredientes de la cerveza, pero hay un ingrediente que se llama lúpulo, que le da un amargor súper fuerte a la cerveza. Y hay que diferenciar el amargor de la cebada con el del lúpulo. El amargor del lúpulo es totalmente distinto al de la cebada. Entonces, estas cervezas son extra lupuladas, les ponen mucho lúpulo. Entonces, tienen un sabor muy distinto al resto de cervezas que estamos acostumbrados a probar. Entonces, son muy interesantes.
esta de aquí se llama India Pale Ale porque en 1800 o 1700 o algo, cuando Inglaterra tenía sus colonias en la India, empezó a dejar tropas y ahí a personas en la India y uno de sus requerimientos era tener cerveza. Empezaron a mandar cervezas desde Inglaterra, pero empezaron a llegar dañadas, contaminadas, porque imagínense el viaje en barco desde Inglaterra hasta la India. Era muchos, muchos días, entonces llegaba dañado. Entonces empezaron a hacer algunas pruebas para ver cómo podían mejorar la cerveza y que no llegue dañada. Y pusieron en unas más cebada y en otras le pusieron más lúpulo. Y las que les pusieron más lúpulo llegaron bien. Entonces se dieron cuenta que el lúpulo les ayudaba a tener un mejor, tener un proceso de conservación. Y obviamente en ese tiempo no sabían, pero el lúpulo tiene componentes antimicrobianos. Entonces esas cervezas llegaban bien, pero eran súper amargas. Y por eso es una variedad de las Pale Ale, son Indian Pale Ale, porque era de las Indias y tenían este amargor súper, súper fuerte. Es interesante probar esas cervezas porque es, es un sabor totalmente distinto al que estamos acostumbrados. O sea, no tiene nada que ver con lo que uno puede entender como cerveza. En Super Maxi, por ejemplo, venden una Pale Ale para calidad-precio bastante buena. Hay una marca que se llama Camino del Sol que vende su variedad Pale Ale y creo que cuesta 1.40 una botella pequeña, así que está súper bien de precio. Y el sabor es a una Pale Ale, porque hay veces que no les hacen tan bien y una Pale Ale que no está bien hecha no sabe bien para nada. Ok, y la segunda variedad súper grande son las Lager. Y aquí en cambio podemos decir que todas las cervezas industriales, como Cervecería Nacional, Pilsener, Budweiser, Stella Artois, Miller Lite, todas son lager. O sea, todas las cervecerías industriales son lager. Antes les dije que era Saccharomyces cerevisiae, pero hay muchas más levaduras, obviamente, que vienen de ahí. O sea, la Saccharomyces cerevisiae es un género donde podemos tener muchas especies en el interior. Aquí son cervezas un poquito más modernas del siglo XIX más o menos, desde 1800. Y la levadura para este estilo es la Saccharomyces calvergensis o pastorianus. No sé si alguien ha escuchado una cerveza que se llama Carlsberg. Es súper famosa y sí, sí la venden acá. No sé si alguien ha escuchado sobre esa cerveza, es de Dinamarca. No, nunca han escuchado la cerveza Carlsberg. Esa es súper famosa porque o sea, fue una de las primeras de las marcas más grandes de hacer cerveza a nivel mundial desde 1800 y empezaron a tecnificar obviamente su proceso súper grande y tenían un laboratorio de microbiología y analizaron y encontraron una nueva cepa de cerveza y por eso le pusieron el nombre Carlsbergensis, pero realmente es la Saccharomyces pastorianus. Eh, pero ellos le pusieron el nombre porque era una empresa súper grande y se daban cuenta que ellos podían fermentar a temperaturas frías. O sea, su levadura fermentaba a 7 grados, a 8 grados, lo cual no pasa con la Saccharomyces cerevisiae. Si a la Saccharomyces cerevisiae le pongo esa temperatura, no hace nada o se muere. O sea, no puede fermentar a esa temperatura. Entonces, estas cervezas por eso se llaman cervezas de fermentación baja, porque fermentan a temperaturas frías. Y por eso quizá los artesanales no pueden hacer cerveza lager. Por ahí se hacen algunos, pero el problema es que necesitarían cuartos fríos y tener un cuarto frío implica bastante dinero. Porque si yo tengo, digamos, voy a hacer una cerveza lager y cojo mi levadura y la pongo a fermentar al ambiente, no va a fermentar nunca porque es una temperatura muy elevada. Entonces, no les permite a los artesanales quizás hacer lagers, aunque sí he visto un par por ahí, pero implicaría tener un cuarto frío y eso implica dinero. Entonces es más complicado. Y la característica de estas levaduras es que se van al fondo en este caso aquí está un cilindro cónico. Entonces, como con algunos creo que sí fuimos a la cervecería Biel Ecuador, que es la competencia de Pilsener.
aunque ya no se llama Biel Ecuador, ahora se llama Heineken Ecuador. Eh, Ellos cogen nuevamente la levadura, la recirculan y la vuelven a usar. Casi 5 o 7 veces pueden volver a usar las levaduras en el mundo cervecero, que es un montón. La productividad sube, los precios bajan y por eso una cerveza artesanal, bueno, entre otras cosas, es mucho más cara que una cerveza industrial. Aquí tenemos como famosas cervezas Pilsener, las Pilsner, que viene de la ciudad de Pilsner de República Checa, que es un país donde se ha venido haciendo cerveza igual, de forma milenaria. Es más, ahí, si no me equivoco, encontraron estas levaduras, porque antes era súper complicado hacer cerveza en esos lugares donde hacía frío, hasta que una vez vieron que en un sótano sí se podía hacer cerveza, y resulta que ahí de manera natural apareció estas Saccharomyces pastorianas. Las cervezas Dunkel son cervezas también súper interesantes porque tienen una cebada tostada, pero extra tostada. Entonces estas cervezas tienen un sabor a tostado, a café súper, súper potente. No se las hacen aquí. Hay un par de Alemania que se las puede encontrar, pero estas Dunkel son súper distintas también a las cervezas normales. Y estas suelen ser cervezas negras, las Bock, las Marsen, pero de, pero de lager. Listo, entonces hay muchos tipos de cervezas. Cada una de esas bolitas representa una cerveza y solo son algunas, o sea, hay muchas cervezas, eh, tanto ale como lager. Entonces, por ejemplo, aquí vemos Sí se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí están viendo la imagen. Sí, pero Ay, perdón, me salía algo raro, pero bueno. Ya, bueno, si me dicen que están viendo, perfecto, porque eh, no me sale la notificación. Ok, entonces aquí si ven donde dice Ale, está la Pale Ale, que es la que hablamos, que es amarga, más amarga es la Indian Pale Ale y más amarga es esta Double IPA. Entonces, más amargo quiere decir que en la receta le ponen más lúpulo, más lúpulo, más lúpulo. Por eso no hay que confundir el amargor, porque en la cerveza se mide el amargor con el lúpulo y no con la cebada. O sea, si alguien dice que la cerveza, por ejemplo, Pilsener es amarga, no es amarga, porque a esa le ponen muy poco lúpulo. Entonces ahí se está confundiendo un concepto en cerveza, que es el amargor. Eh, por aquí vemos las cervezas alemanas, Ale también. Y aquí hay otra variedad que se llama Weissbier, que son cervezas de trigo. Esas también son cervezas muy clásicas y muy antiguas. Igual acá las Stouts son cervezas negras. Las Belgian también hay algunas que son rojas, negras. Y Lager, las que les dije, las famosas industriales, las American Lager, las German Lager, son las que más se venden a nivel mundial. Primero porque son baratas, después porque son lager rubias, fáciles de tomar y porque a todas las personas normalmente les termina gustando ese tipo de cerveza. Y la última variedad que está acá, que quizás estas Lambic, esta donde dice Lambic, quizás las Lambic sí se puede diferenciar un poco de las Ale y de las Lager, se podría considerar un tercer género de cerveza. Las Lambic son cervezas de fermentación espontánea. No se las hace aquí, solo se las hace en Bélgica. Y como dice fermentación espontánea, no se agrega levadura. Pero como nosotros ya vimos, para fermentar yo necesito levaduras. Entonces lo que hacen ahí es agregar frutas para que las levaduras de las frutas fermenten la cerveza. O simplemente las levaduras del ambiente que fermenten. Por eso es un proceso súper complejo, porque hay que evitar contaminación. Y el grado alcohólico no supera los 3 grados, 3 4, o sea, tienen fermentaciones bajas. Y aquí he visto que venden, pero son súper caras. Por ejemplo, una botellita pequeña puede costar 4 o 5 dólares. Y es porque es súper complejo su elaboración. Y la mayoría son de frutas, o sea, son cervezas de durazno, con durazno, más bien dicho, con durazno, con cereza, con uva, con mora, porque les ponen las frutas y les deja mucho tiempo. Normalmente nosotros fermentamos entre 5 o 7 días, ahí pueden estar tranquilamente un mes, 2 meses fermentando con las frutas. Y como no tenemos tanta levadura,
esa fructosa, esa glucosa de la fruta no se fermenta por completo, entonces se fermenta una parte y luego la cerveza me queda con el alcohol, pero también con mucho azúcar todavía. O sea, me queda todavía bastante glucosa, fructosa en el medio, entonces son cervezas dulces y afrutadas. Es otro sabor totalmente distinto quizás a lo que estamos acostumbrados de cerveza. Entonces, bueno, eso nos debe quedar claro que en cerveza no hay lo que quizás pensamos dos variedades o una variedad como las industriales y ya está. Hay cientos de variedades, estas son solo algunas y después hay muchas, hay variedades también que se llaman season, que es por temporadas que van saliendo. Eh, y cada vez se ven más, o sea, las personas que trabajan en cervecería artesanal de acá, muchos ya han estudiado, han visto cómo mejorar y siguen sacando nuevas variedades. Por ejemplo, esta variedad Ghost, esta de aquí es una variedad muy afrutada, muy cítrica, que le añaden zumo de limón o cosas cítricas y tiene un sabor igual bastante distinto. Hacer cerveza artesanal hoy en día ya no es tan complejo. Un kit puede costar $12 tranquilamente, súper súper barato un kit para 12 litros. Y realmente lo único que necesitamos es un termómetro y de ahí el resto de cosas las podemos tener en casa tranquilamente, ollas, algo para fermentar. Así que no es algo del otro mundo. Si alguien quiere hacer realmente sin mucho dinero, lo puede hacer por primera vez. En la segunda clase que tengamos, que será en el tercer parcial, ahí les voy a indicar exactamente cómo es el proceso y cómo uno puede hacer en casa si quiere hacer por primera vez cerveza y no es nada complejo. Lo único que sí necesita, como les digo, es un termómetro. Eso es el único requisito indispensable. Sin termómetro no podemos hacer cerveza porque, bueno, ya lo vamos a ver, pero por el trato de las enzimas, para que rompan los almidones en azúcares fermentables necesitamos darle temperatura específica. De ahí con cosas en casa se puede hacer tranquilamente sin ningún problema. Ok, antes de ver las materias primas, esto es algo un poco más para cultura general, que tiene que ver con la cerveza y representa, se puede decir, la primera ley de inocuidad alimentaria que se dio en el mundo realmente con sellos y como obligación. Y esta ley se llama Reich-Gebot, es la ley de la pureza alemana, que se la firmó en 1516 por el duque Guillermo IV de Baviera, en Alemania, donde, donde se empezó a ver que las personas se estaban enfermando un montón, entonces tenían un montón de problemas, principalmente en el tubo digestivo, en el estómago, porque le estaban añadiendo a la cerveza un montón de cosas extras, lo que encontraban plantas y le echaban las plantas de la cerveza, encontraban vísceras de animales y le echaban ahí, como querían ganar peso, querían ganar volumen, le echaban un montón de cosas, entonces la cerveza puede ser bastante buena en la parte de inocuidad porque tiene etanol y el etanol no permite el crecimiento de bacterias patógenas. Entonces puede ser bastante buena, pero el problema de la cerveza es si es que le empiezan a añadir cosas que no tienen nada que ver con la cerveza. Y la gente se enfermaba un montón y se preguntaban, qué raro, porque en algunas guerras, por ejemplo, les tocaba movilizarse y tenían ahí, acampaban, ¿no es cierto? En esos tiempos de 1400, de 1300 acampaban. Y muchas veces no podían tomar el agua porque veían agua de algún lugar cerca y era contaminada. Entonces solo podían tomar cerveza porque era el único líquido que les permitía hidratarse y no enfermarse. Porque tomaban agua y las personas se enfermaban y podían morir, incluso morían. Entonces este duque prohibió el uso de cualquier cosa y en este documento dice que la cerveza solo puede estar hecha de levadura, perdón, de agua, lúpulo y cebada. En ese tiempo no se conocía la levadura. Y esta ley duró 500 años, no fue una ley así por encima. O sea, en Alemania solo se podía hacer cerveza con cebada, agua y lúpulo. Y bueno, en 1800 añadió levadura al decreto, hasta 1980 y algo. O sea, duró casi 500 años este decreto en Alemania. No se podía usar trigo, no le podían poner frutas, no le podían poner nada que no sea eso.
Y bueno, después de eso las personas dejaron de enfermarse, que fue bastante interesante. Y otro problema también por lo que hicieron eso fue porque el trigo que se usaba para hacer pan estaba siendo utilizado solo para hacer cerveza y tenían problemas para alimentar a un montón de personas también. Entonces, eh, fue interesante en ese tiempo, aunque también dicen que Guillermo IV tenía un monopolio de cebada, entonces le interesaba también hacer eso. Pero fue una ley de inocuidad, o sea, se dieron cuenta que un alimento contaminaba y contagiaba a la gente y enfermaba a la gente, lo cual era raro para el tiempo que piensen así, porque como ya lo hemos hablado en ese tiempo, las enfermedades no se les atribuía a los alimentos porque no se conocía a los microorganismos. Pero bueno, se dieron cuenta y firmaron esta ley de la pureza alemana. Hoy en día hay algunas cervezas que atrás dice esto de aquí, Reinheitsgebot, y eso quiere decir que siguen con la ley de la pureza alemana. Listo, entonces ahora sí vamos a hablar de los ingredientes que utilizamos en la cerveza. Los que están en negro son los que se van a utilizar siempre. O sea, no puede hacer una cerveza sin agua, sin cebada, sin lúpulo y sin levadura. La levadura está con un asterisco porque se puede considerar que en algunos casos quizás no es un ingrediente, sino es algo que nos ayuda a que se generen a partir de azúcares de etanol, ¿no es cierto? Porque en las cervezas industriales yo pasteurizo, entonces al momento de pasteurizar yo tengo un proceso donde elimino levaduras, entonces no sería parte o no se entendería como un ingrediente. Si ustedes hacen cerveza en su casa no van a pasteurizar, van a tener una segunda fermentación en botella. Entonces quizás ahí sí consideramos la levadura como ingrediente. Pero bueno, no importa cómo lo consideremos, está dentro de los 4 principales materias primas. Adjuntos. Adjuntos quiere decir que yo le añado otro cereal. Y esto se da mucho en cervecerías industriales. Por ejemplo, a la Pilsener le mezclan con arrocillo. Cebada con arrocillo. Más o menos 70-30%. A la cerveza club igual. Entonces no tiene solo cebada, sino tiene otro cereal como es el arrocillo, que es un subproducto de la elaboración del arroz. Que lo que nos permite es ganar volumen, ganar productividad. En sabor no varía casi nada. Y un claro ejemplo para darnos cuenta de que esto no varía es, y en Ecuador es súper fácil darse cuenta, es comprar una cerveza Club y comprar la nueva cerveza Club Platinum, que son 2 variedades de Club. La Club Platinum es solo cebada y la Club normal es cebada más arrocillo. Y si ustedes prueban las dos y hacen una cata de las dos, las diferencias organolépticas son muy, muy bajas. Y esa es otra de las razones de por qué también puede salir su cerveza mucho más barata, porque están ganando un montón de productividad. Por ejemplo, la cerveza Budweiser utiliza maíz como adjunto. Entonces mezcla maíz con cebada, tiene su cerveza, les queda bastante bien y ahorran un montón de costos de la cereza. Y también le pueden poner frutas, hierbas aromáticas, esencias. Hoy en día se puede jugar mucho en la elaboración de cerveza, añadiéndole principalmente frutas deshidratadas para madurar. Entonces no estaría bien decir, por ejemplo, esta cerveza es una cerveza de mango, porque no es de mango, o sea, es de cebada, pero tiene mango, entonces sería cerveza con mango y o cerveza de cacao. El cacao no está fermentando y el cacao no es el ingrediente principal, entonces sería una cerveza de cacao, con cacao, o sea, se le está fermentando, no fermentando, madurando con cacao. Cuando veamos el proceso ahí vamos a darnos cuenta dónde se le puede agregar a estas materias primas. Pero como les comento, igual les voy a poner la página, me olvidé, cierto, de, de dónde pueden comprar kits, que yo he visto que aquí por lo menos es barato y llevan a domicilio y es una página súper buena porque uno va escogiendo ahí. Es una página muy bien hecha, aquí que está en el Valle de los Chillos. Y los kits son relativamente baratos, o sea, cualquier persona puede empezar a intentar hacer cerveza en su casa y ver qué tal les queda. Eh, Listo, entonces vamos a ver cada materia prima. Eh, Aiken, ¿tú crees que el agua es importante dentro del proceso cervecero? ¿Crees que tiene mucha importancia la parte del agua?
Me imagino que sí, profe, porque igual está entre los primeros ingredientes. Ya, ok. ¿Y cuál es tu opinión de todos, o sea, de este mercado de cervezas artesanales que ahora es tan grande aquí en Ecuador? ¿Qué piensas de ese mercado? Me parece muy interesante, profe, pero y que igual han hecho un montón de variedades de cerveza que es muy accesible para todo el mundo. No sé, me parece interesante, profe. Ya, sí, es súper interesante porque es un mercado que antes no existía y en otros países, principalmente en Europa, existía y bastante. Como nosotros estamos casi siempre, y yo lo digo, estamos unos 20 años atrasados de Europa en este tipo de cosas, de innovación, de procesos alimenticios. Y casi siempre después de 10 20 años de lo que pasa por allá, pasa acá. Entonces, en general, por ejemplo, con estos temas de biodisponibilidad que hemos conversado, eso se viene investigando en Europa hace 10 15 20 años. Y aquí recién se está dando investigación sobre eso. Y ha pasado exactamente igual. Hace unos 10 15 años fue este boom de cerveceros artesanales en Europa. En Argentina igual. En Argentina es impresionante cuántas cervecerías artesanales existen. Y en Ecuador estamos por ese lado. Cada vez vemos más. En todas las ciudades hay ahora cervezas artesanales y siguen creciendo. Eh, Rebeca, ¿tú qué piensas del agua en la cerveza? ¿Por qué crees que es tan importante? Um, no sé por qué exactamente, pero sí, de ley es importante porque obviamente es líquido, Ya, creo. sí, está bien, ¿no es cierto? Es un producto líquido. ¿Y qué piensas de todo esto de las cervezas artesanales? ¿Qué opinión te trae? Me encanta full la idea porque, bueno, yo tengo algunos amigos que han hecho y así su cerveza artesanal y todo, y es súper chévere. Y me parece súper bien que ahora aquí en Ecuador ya haya eso. Ya, ok. Sí, ahora es muy común encontrarse con alguien que elabore cerveza artesanal. Eh, pero sí hay que tener un poquito de conocimiento. O sea, o sea, es fácil, pero no es tan fácil como parece, porque si no entendemos los conceptos, podemos sacar quizás cervezas, pero no vamos a estandarizar recetas, no vamos a comprender qué pasa ahí. Entonces sí hay que tecnificar mucho si uno lo quiere ver como negocio. Si uno lo quiere ver como hobby, uno lo puede hacer y puede ir mejorando mucho con el pasar del tiempo. Entonces vamos a ver estos cuatro, bueno, la levadura ya la vimos, vamos a ver principalmente agua y nos vamos a demorar un poquito más porque es el elemento más importante de la cerveza, como nos dijo Rebeca. Aunque suene redundante, es un producto líquido. Vamos a ver la cebada y el lúpulo. Entonces el agua es fundamental, o sea, es un producto que es un 90-95% agua, entonces es el ingrediente principal de mi producto. Así que yo lo debo analizar bastante bien y yo le debo dar muchas condiciones para que el agua esté bien. Entonces hay dos cosas determinantes en el agua de la cerveza. El pH y los minerales que puede tener. Esas son las dos cosas que vamos a ver. De manera general, porque esta clase no es de elaboración. Nosotros para hacer cerveza tenemos primero un proceso de maceración, donde yo pongo los granos de cebada en agua caliente. Después tengo un proceso de cocción. En este momento yo lo que quiero es sacar o romper el almidón en azúcares fermentables, porque el almidón no puede ser consumido por las levaduras. Después de la cocción tenemos la fermentación, después de la fermentación maduración y después de la maduración o tenemos pasteurización o tenemos segunda fermentación en botella. Obviamente omitiendo algunos pasos como filtración y enfriado que hay por ahí. Entonces, en esos pasos antes de la fermentación, yo debo medir muy bien el pH, porque a mí me interesa que las enzimas eh, que van a romper el almidón estén funcionando correctamente. Necesito que estos azúcares complejos que tiene el almidón, ¿no es cierto? El almidón es una cadena de amilosa y amilopectina formada por unidades de alfa-glucosa que deben ser rotas para que la levadura las pueda consumir, porque el almidón, una levadura, no lo puede consumir, es una molécula demasiado grande.
O sea, si yo le pongo agua, almidón y ahí pongo mis levaduras, ahí no pasa absolutamente nada. O sea, si pongo agua, cebada, levaduras, no pasa nada. Yo debo de crear un proceso donde ese almidón se rompa mediante las enzimas que tiene la propia cebada, libere glucosas y luego en la fermentación sí mi levadura lo pueda consumir. Entonces el pH juega un rol fundamental. Igual ayuda a que se coagulen proteínas y sea más fácil filtrar, porque la filtrada es quizás un poquito difícil. Entonces, de manera normal, si hacemos en casa, vamos a tener estos pHs. Pero si yo ya quiero hacer una cerveza y que siempre me salga igual, yo sí debo medir pHs porque sí me puede variar un poco y esa variación puede incurrir en cambios de sabor bastante fuertes. Entonces el pH durante el macerado y hasta llegar a la cocción debería estar entre 5,2 y 5,8. En el macerado es donde actúan todas mis enzimas. O sea, yo le doy distintas temperaturas para activar las enzimas. Las temperaturas ya les daré después, porque eso ya es parte del proceso. Pero yo, según la temperatura que tengo, activo enzimas y las enzimas empiezan a romper amilosa, amilosa, amilosa. Y amilopectina también, las dos partes del almidón. Pero esas enzimas trabajan bien en este rango de pH, 5,2 a 5,8. Entonces digamos que yo tengo un pH de 6,2, las enzimas no van a trabajar bien y no voy a liberar todos los azúcares fermentables posibles para mi proceso y mi cerveza quizás lo queda con muy bajo grado alcohólico o no tiene el cuerpo deseado, puedo tener muchos problemas. Entonces debo revisar el pH. Si pasa algo, yo ya puedo mejorarlo, puedo agregar más malta, puedo agregar algún ácido o alguna cosa. Después en la ebullición debe estar entre 5,1 y 5,5, o sea, se hace más ácido durante la cocción. Al final de la cocción me debería quedar entre 4,8 y 5,3. A ese pH le gusta trabajar mucho a las levaduras de cerveza. Y después, después de la fermentación, el pH de la cerveza debería estar entre 4 a 5. Son pH ligeramente ácido. Si es que está por debajo de 4, quiere decir que se nos contaminó el producto. Porque si ya baja por debajo de 4, quiere decir que hay algún tipo de ácido que puede ser ácido láctico. O sea que tuve bacterias lácticas y me dañaron la cerveza. Puede pasar si no tenemos un buen control de inocuidad. Pero una cerveza va a ser segura en cuanto a microorganismos patógenos. O sea, ahí nunca va a crecer un microorganismo patógeno, por 3 razones. Una, por el pH, que está entre 4 y 5. Los microorganismos patógenos normalmente recién pueden crecer en pH de 4,6, 4,7. Entonces, tenemos un pH ácido, tenemos etanol y tenemos lúpulo. Entonces, si es que ahí crece algo, va a ser un hongo o alguna bacteria acética, láctica, que pueda crecer en esas condiciones. Luego creo que tengo una lista de las bacterias que pueden crecer. Entonces aquí dice que si nuestra agua de inicio es muy alcalina, o sea, muy básica, o sea, por encima de 7, recordemos del pH, ¿no es cierto? De 0 a 14, neutro 7. Si nuestra agua inicial tiene pH mayor a 7, o sea, tiene más minerales, es probable que el mosto tenga dificultades en acidificarse. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo agua y le pongo cebada, la cebada tiene muchos ácidos, entonces la cebada acidifica el medio. De manera normal va a acidificar. Si pongo mucha cebada, se va a hacer ácido, entonces no debería tener problemas en que llegue a este punto. Pero si hago una cerveza con una receta que no incluya mucha cebada, como una Pilsner, por ejemplo, que no tiene tanta cebada, y yo inicio con agua por encima de 7, con pH 7,5, 8, eso nunca va a bajar hasta 5,2, 5,8, que es lo que yo necesito en la maceración. Entonces, por ejemplo, en Cervecería Nacional, ahí sí analizan muy bien el agua y no le ponen un pH de 7, ahí normalmente inician con pH de 6,5, 6,4 y ahí llegan a la maceración a pH de 5,4. No pueden usar más porque no se va a acidificar nunca y ahí no actuarían bien las enzimas. Entonces, dependiendo qué hagamos, sí deberemos medir el pH. Ya en la clase de la elaboración, ahí les indico un pHímetro, que me imagino que ustedes ya lo han usado, pero es muy fácil de utilizar y nos puede servir un montón. Entonces, el agua con altos niveles de dureza, siempre que hablamos de aguas duras, hablamos de agua con muchos minerales. Por ejemplo, el agua mineral como el agua Wittig, esa es una agua dura.
eh, cuando tenemos muchas sales minerales, puede variar el sabor de la cerveza también, totalmente. Y esta agua, que puede ser el agua de llave incluso, se utiliza generalmente para cervezas oscuras, stouts o las cervezas ales, o sea, para las cervezas artesanales. Por eso les decía que si ustedes hacen cerveza en su casa, y si alguien quiere hacer, lo puede hacer, puede comprar el kit en la página que les digo, y con la explicación de la segunda práctica lo pueden hacer tranquilamente desde su casa. Con el agua de la llave, si la van a utilizar, yo lo único que recomiendo es hervir el agua, porque ahí hay un poquito de cloro y el cloro me puede afectar en la fermentación. Pero como van a ser cervezas ales, no me va a molestar el pH, porque vamos a usar bastante cebada y la acidez de la cebada baja el pH del agua. Pero si nosotros hacemos cervezas industriales, que se va a utilizar aguas suaves, o sea, no con tantas sales minerales, se utiliza poca cebada, entonces se puede hacer cervezas lagers. Entonces por ahí va el pH del agua. Para bajar el pH se puede utilizar ácido láctico o fosfórico, cítrico, y para subir se puede utilizar bicarbonato de sodio. Eso se suele utilizar si yo quiero ver bien el pH. Entonces lo del pH es súper importante. Como vimos, si nosotros no damos el pH necesario a las enzimas que están en la cebada, estas no actúan, y si no actúan no tengo azúcares fermentables, y la fermentación alcohólica se da gracias a los azúcares fermentables. Entonces el pH es súper importante. Ahora vamos a ver los minerales. Los minerales que tiene el agua también se debe medir, y debería ser algo que, ya si es que yo estoy manejando un negocio, debería verlo siempre. No sé si alguien conoce una cervecería que se llama Cervecería Santana. Tienen su fábrica en la mitad del mundo, con un grupo de estudiantes de la UNIBE. Fuimos una vez allá. Eso, por ejemplo, ya no se puede considerar cervecería artesanal. Es una cervecería súper grande que tiene una inversión de $1 millón, y tiene todo súper tecnificado. Y ahí me acuerdo que nos explicaban cómo ellos controlaban la cantidad de minerales dependiendo del tipo de cerveza que tiene el agua. El agua es H2O, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan en sus clases de biología, pero hay una parte química en el agua que se llama ionización del agua. Esta ionización hace que las moléculas de H2O, en parte de su composición, o sea, las miles de moléculas que yo tengo en el agua, se ionizan, y algunas se liberan en iones de hidrógeno y otros de hidróxido, o sea, de OH. Entonces se liberan un poquito, y cuando yo tengo minerales en el agua, se juntan esos minerales. Entonces, dependiendo los minerales que tenga, puede variar el sabor, y esa es una de las razones de por qué, por ejemplo, una botella de agua Tesalia sabe distinta a una botella de agua Dasani. Cada una tiene una fracción distinta de minerales. Entonces, las moléculas de agua se juntan, puede cambiar el aroma, el sabor, incluso el color cuando ya tenemos demasiados minerales. Entonces, esas variaciones de minerales provocan cambios de sabor y aroma. Entonces, si yo no controlo eso, mi cerveza puede variar mucho en cuanto a sabor. Entonces, este es un clásico ejemplo que utilizan los cerveceros artesanales. Dos cuadros iguales, pero se ven distintos. O sea, es el mismo cuadro, pero aquí hay una distorsión súper clara. Se supone que es la misma cerveza, pero esta se le ve súper bien y a esta no tan bien. A pesar de que esta puede estar con buen sabor, pero no es la cerveza que yo necesito. Entonces, como dice aquí, esta visión distorsionada es la misma receta de cerveza que la primera, pero con un perfil de agua equivocado. El perfil de agua en elaboración de cerveza se conoce al perfil de minerales que debe tener mi agua para hacer mi cerveza. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una cerveza Pale Ale, bueno, eso ya está investigado, pero me van a decir, debería tener tu agua estos minerales para hacer esta cerveza, no usar cualquier agua. Porque si uso cualquier agua, quizás me queda bien la cerveza, pero me queda así, o sea, me queda una cerveza que sabe bien, pero no es una Pale Ale. Y hoy en día los consumidores cada vez son más exigentes, porque conocen más, quizás antes no. Entonces, si yo a mi cliente le doy una cerveza buena, pero no es una Pale Ale, me va a decir, esto no es una Pale Ale.
y quizás no me vuelva a comprar nunca más. Entonces, por ejemplo, si se toma el perfil de agua recomendado para hacer una variedad de cerveza Imperial Stout, que son unas cervezas negras muy fuertes, pero se elabora una cerveza Pilsner en su lugar, o sea, uso el perfil mineral de agua de una Pilsner, la cerveza final será de color pálido con un perfil mineral fuerte. Quizás está buena, pero no va a ser una Imperial Stout. Entonces, yo sí debo medir los minerales que debe tener mi agua. Es súper importante. Entonces, hay principalmente 5 componentes minerales que normalmente están siempre de manera natural. Aquí ya tenía una etiqueta de una botella de agua Splendor. Ellos, por ejemplo, solamente tenían sodio y calcio, si no me equivoco. Bueno, también hay otros como potasio, hay algunas cosas, pero que eso no nos interesa porque es muy mínimo. En la cerveza se miden estos 5, o se intenta medir estos 5. El calcio debería estar solo entre 50 y 200 ppm. Este es el más importante de todos, primero porque nos ayuda a reducir el pH durante el macerado por la interacción que tiene con las enzimas, y es crucial para la salud de la levadura. La levadura, como es un ser vivo, cuando nosotros le ponemos la levadura al tanque o cuando lo activamos, la levadura primero crece con un poquito de oxígeno, entonces necesita nutrientes, necesita aminoácidos y minerales. Y después ya en ambiente anaerobio hace alcohol. El magnesio también es un nutriente de la levadura indispensable y también reduce el pH, mejora el sabor de la cerveza. El sodio, que es parte de la sal, puede dar cierto toque favorable a varias cervezas, pero puede dar toques salados, obviamente, cuando está por encima de 150 ppm. Entonces, si han visto que siempre en las botellitas dice composición química del agua, es por los minerales que tiene. Entonces, esto nos da la pauta de primero el sabor, el aroma, y cuando hablamos de cerveza, de cómo puede quedar mi cerveza al final. Cloruro, aquí tenemos entre 0 a 200 ppm. Este es el que más influye en el sabor, este mineral. Proporciona una percepción completa y suaviza el resultado final. O sea, sí debo tener porcentajes de cloruro en mi cerveza. Y aparte ayuda a mitigar los efectos del sulfato, que es esta otra sal que está acá, que va a influir mucho en el sabor de la cerveza, ayuda a combinar nitidez, amargor y sequedad en la percepción del sabor, bueno, en la impresión general, pero mucho sulfato también puede darnos toques desagradables, por eso el cloruro lo mantiene siempre en orden, o sea, siempre debemos tener una relación entre los dos. Afina el carácter del lúpulo, los sulfatos. Esto quiere decir que en las cervezas que use más lúpulo debería tener más sulfato. Y la pregunta sería, pero ¿cómo hago esto? Antes quizás era difícil, hoy es súper fácil cómo medir el perfil de minerales de una cerveza de manera artesanal. Primero, esto es lo que les digo, el perfil de agua de cerveza. Esto ya está más que investigado, entonces aquí hay una variedad de stout y aquí hay variedades IPA. Entonces, por ejemplo, alguien quiere hacer una oatmeal stout, una cerveza negra que tiene unos toques medios acaramelados. Me dicen que el agua para la maceración, el calcio debería estar entre 50 y 75, el magnesio entre 10 y 30, el sodio entre 20 y 100, etcétera, etcétera. Mientras que las cervezas IPA, que son las lupuladas, las que tienen mucho amargor, por ejemplo, queremos hacer una variedad IPA, la variedad americana, la American IPA. Por ejemplo, me dicen aquí el calcio debe estar entre 50 y 150, mucho más que un stout. Entonces aquí ya vemos diferencias súper marcadas. El magnesio, en cambio, mucho menos. Y los sulfatos, en cambio, hasta 400, porque el sulfato puede ayudar a fijar el amargor del lúpulo. Entonces, es importante. Y hoy en día, con la tecnología es todo tan fácil. Ahora hay calculadoras en internet para hacer estos cálculos. Entonces, este de aquí, por ejemplo, está Brewis Friend. Nos permite poner nuestra fuente de agua, poner a qué tipo de agua necesito según la cerveza. Y aquí me dice exacto cuánto de cada mineral yo debo poner. Y yo voy a una casa, a una casa química, pido esos minerales, esas sales, las pongo en mi agua de macerado y ya está.
tan sencillo como eso. No es nada complicado. Y ahora se lo puedo hacer y puedo mejorar obviamente el proceso ya mucho más. O sea, intentar tener cervezas que sean de lo mejor. Si ya lo veo como negocio, yo debería pensar como una cervecería industrial, estandarizar mi receta. Bueno, como una multinacional de cualquier tipo de producto alimenticio. ¿Qué hace una multinacional? Siempre estandariza sus procesos, siempre. O sea, hablando de cerveza, la Pilsner siempre sabe igual, nunca sabe distinto. Puede variar por las condiciones de almacenamiento y cosas así, pero su receta está estandarizada, no varía en nada, o sea, no están cambiando. Pero si vemos algunos artesanales, a veces una cerveza está súper buena y a veces no tan buena. Es porque no tienen estandarizada su receta. Yo siempre debería estandarizar mi receta cuando ya sé que esa está perfecta. Entonces, si ya sé que debo agregar minerales, debo estandarizar mi receta. Entonces, esta es una página, hay muchas igual. No solamente me permite medir esto, sino hay calculadoras para todo, para medir el CO2, para medir el alcohol, la cantidad de lúpulo, etcétera. Es súper buena. Ya, entonces como es un producto con mucha agua, nos podemos encontrar un montón de microorganismos eh, en su interior. Este es un diagrama de flujo de la elaboración de cerveza. Realmente en estas partes que es el macerado no me va a interesar mucho porque luego yo tengo cocción. Eh, y ahí voy a matar todo, pero después principalmente aquí donde está la inyección de levaduras y la fermentación, aquí sí ya se puede contaminar mi producto. Entonces aquí debo tener mucho cuidado. Lo bueno, si se puede decir que es bueno, de la cerveza es que si se contamina, se producen olores desagradables o ácidos. Entonces, alguien que abra una cerveza contaminada se da cuenta inmediatamente. El olor es muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en cervecería, nos hacían catar cerveza que le habían inoculado bacterias a propósito, que las contaminen para ir viendo cómo pueden oler y todas olían súper fuerte. Esta pectinatus es muy famosa en cerveza, que aparece mucho ahí esa bacteria. Y esa bacteria lo que hace es crear una fermentación, un metabolismo que produce olores a huevo podrido súper fuerte, pero es impresionante lo fuerte que puede oler eso. Entonces, en cierta medida es bueno porque una persona que va a tomar se da cuenta inmediatamente que eso está mal y no lo tomaría. O sea, no es como una contaminación de un producto que la venden en la calle, que tiene bacteria patógena, una salmonela, que no huele absolutamente a nada. Entonces no hay esa alerta y la persona termina comiendo el alimento. Aquí no, aquí sí se producen olores súper fuertes. Listo, entonces eso fue el agua. Muy importante la parte del agua dentro del mundo de cerveza. Entonces, principalmente por el pH, por las enzimas que van a necesitar ese pH y por la parte mineral, porque los minerales, bien o mal, van a cambiar el sabor. Tampoco es que nos van a cambiar de una manera súper amplia, pero nos puede ayudar a tener un producto mejor que otro que lo están haciendo igual. Ok, entonces vamos a hablar de la cebada. Entonces voy a preguntar a Nadia. Eh, Aquí dice cebada, pero realmente en la cerveza nosotros hablamos de malta de cebada malteada. ¿A qué te suena que es la malta de cebada? Que no es lo mismo que la cebada, son dos términos distintos. ¿A qué te suena malta de cebada? La verdad, profe, no tengo mucha idea de cuál sea la diferencia. ¿Pero a qué te puede sonar malta, la palabra malta? ¿A qué te suena? Como algún tipo de extracción que se le hace a la cebada. Ok, muy bien. O, Sí. Es una extracción que vamos a hacerle a la cebada. Eh, Se puede usar ese término para entender la parte de Malta, está bastante bien. Eh, Berenice, ¿tú qué me dices? ¿A qué te suena malta de cebada? Mm, no sé, profe, puede ser un subproducto de la cebada a la malta. Ok, ya, muy bien. No lo consideraríamos tanto como un subproducto, pero sí es la malta con algún proceso distinto. O sea, sí es la cebada con un proceso distinto. Sí, una extracción.
no sería un subproducto porque estamos utilizando igual toda la materia prima. No perdemos producto al momento de maltear. Pero bueno, la cebada que se utiliza generalmente es la de este género, Ordium disticum, porque esta tiene mucho almidón. Entonces a mí me interesa que tenga mucho almidón para que ese almidón se transforme en azúcares fermentables. ¿No es cierto? Ese es nuestro objetivo, tener muchos azúcares fermentables, tener mucha glucosa para que las levaduras puedan transformarlo en alcohol. Aparte, esta tiene bastantes proteínas y estas proteínas también se degradan en la cocción por algunas enzimas que tiene la cebada también. Y esos aminoácidos que me quedan los consume la levadura y son nutrientes para ella. Entonces, todos los componentes químicos nutricionales están enfocados también para la levadura. La cebada se somete a un proceso que se llama malteo o malteado. Y este malteado es el proceso en que germina la cebada. ¿No es cierto? La cebada primero es un grano súper grande, súper, como el de cacao, es súper fuerte. Es un grano ahí que si es que yo lo utilizo así directamente, ahí nunca las enzimas van a actuar y nunca se van a desprender los azúcares. Entonces yo debo germinar. El proceso de malteado es la germinación del grano. Poner el grano en agua, como cuando en la escuela a algunas personas les enviaban o les envían a que a partir de alguna semilla de algún alimento pongan en un vaso y crezca y ver si crece una plantita. Es lo mismo, germina, o sea, se libera la parte interior y puede crecer algo ahí. En este caso no va a crecer, pero sí germina. Y lo que hacemos es activar, romper la estructura, la matriz de la cebada como tal, y se activan las enzimas diastáticas, que son las enzimas principalmente amilasas que tenemos en el interior, que van a luego actuar en la maceración. Entonces nos van a quedar de esta manera más o menos la cebada, como vemos aquí. Y luego del malteado se puede o secar o también hornear. Tenemos distintos tipos de maltas. Entonces, este proceso no es sencillo, esto no lo va a hacer nadie. O sea, esto no, si alguien quiere hacer cerveza, no va a maltear la cebada. Es más, no existe ninguna planta de malteo en Ecuador. Bueno, existe una maltería, que precisamente es de Cervecería Nacional. Y está en Guayaquil, es una planta de malteado que costará millones de dólares, que es gigantesca. Porque este proceso hay que hacerlo muy bien, no es sencillo, debe ser muy controlado. Porque yo no puedo inhibir las enzimas en ningún punto y las enzimas son súper delicadas, entonces hay que controlarlo bastante bien. Toda la malta de cebada que utilizan aquí los cerveceros artesanales viene principalmente de Alemania, de República Checa, de Estados Unidos, de países que tienen malterías. Y sale mucho más barato comprar, entonces nadie está malteando aquí la cebada. Pero hay que saber que la cerveza es malteada. Entonces vamos a tener dos tipos de maltas. O sea, ya hablamos directamente de malta cuando hablamos de cerveza, no de cebada como tal. Aunque cuando se dice cebada se entiende que es malta. O sea, siempre que digamos cebada es malta, pero técnicamente no es cebada, es malta de cebada. Hay dos tipos de maltas, las maltas base y las maltas especiales. Son esas dos maltas con las que yo voy a hacer cerveza. Siempre que yo quiera hacer cerveza, debo utilizar malta base, siempre. O sea, siempre, no puedo hacer una cerveza sin malta base. Si quiero, le añado malta especial y si quiero, no. Pero yo no puedo hacer una cerveza solo con maltas especiales. O sea, siempre con maltas bases. Y si quiero, le agrego malta especial, si quiero, no. Pero una cerveza con malta especial es imposible. Entonces, las maltas bases es cebada malteada, a la cual normalmente después del proceso de agua solamente se le seca a distintas temperaturas. Y la actividad enzimática no se ve afectada. Entonces tengo enzimas y las maltas bases son las maltas de donde va a salir el azúcar fermentable. Principalmente se utiliza esta de aquí, esta malta Pilsen, es la que más se vende, la que más se utiliza. Pero dependerá la variedad de cerveza y ahí, bueno, ahora ya nos venden los kits, entonces es súper fácil, ya me dan malta, por ejemplo, voy a hacer una cerveza Pale Ale, me van a dar malta Pale Ale en proporción elevada. Si quiero hacer una India Pale Ale, igual me van a dar esta de acá.
o una mezcla de las dos, pero lo que más se utiliza es la malta Pilsen, porque es la mejor de todas. Hay malta Viena, Múnich, y también dentro de las maltas bases se considera el trigo, porque hay cervezas exclusivamente solo de trigo. No sé si alguien ha probado alguna vez una cerveza de trigo. No, nunca han probado una cerveza de trigo. Son, son cervezas bastante interesantes porque también tienen un sabor distinto a las cervezas de cebada. O sea, la cebada es una materia prima totalmente distinta al trigo. Eh, Cuando se pone mucho trigo, normalmente da toques organolépticos, sabores, aromas muy característicos al plátano. Entonces, si se nos va la mano en el trigo, en la receta, esa cerveza tiene toques a una bebida de plátano muy marcadas. Y eso se puede considerar un defecto también. Pero el trigo es una malta base distinta a la cebada, pero hay cervezas solamente de trigo. Y las maltas especiales. Las maltas especiales son maltas que nos ayudan a dar color, sabor y aroma, pero de aquí no voy a sacar azúcares fermentables. Entonces el color de la cerveza viene precisamente de la malta especial. Una cerveza negra va a tener una malta especial, por ejemplo, malta chocolate. Una cerveza roja normalmente puede tener maltas caramelo, que le dan dulzor y color un poco ámbar a la cerveza. Entonces, por ejemplo, si yo compro un kit de cerveza, lo más probable es que me llegue eh, me invento, dependiendo de la cantidad de litros, 2 kilos de malta Pilsen y me llegue 400 gramos de malta caramelo. Bien poquito, pero basta ese poquito para darle aroma, sabor, olores diferentes. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No me sale el nombre. Soy yo, profe. Ah, dime. Profe, y por ejemplo, la Pony Malta es lo mismo que la cerveza, pero sin el añadirle alcohol. Ya la Pony Malta, claro, ese es el mismo proceso, pero no añadir alcohol porque nosotros fermentamos, sino sería así en el proceso de la fermentación. O sea, hasta antes Ah, de la ya. fermentación, nosotros cuando tenemos este macerado, ponemos maltas, que puede ser malta base y especial, le damos temperatura y rompemos el almidón, ¿no es cierto?, en azúcares Ujú. fermentables. Al momento de hacer eso, tenemos glucosa y en ese momento tenemos un líquido súper dulce, súper dulce. Entonces ahí sí se le separa y se hace un proceso para hacer la ponimalta, pero viene de ahí, exactamente. Ok, profe. Y incluso o sea, es súper, o sea, uno ahí puede ver cómo actúan las enzimas también, porque cuando uno está haciendo cerveza, uno tiene un líquido ahí súper amargo, que solamente tiene malta, agua, y conforme va pasando el tiempo, eso se vuelve súper dulce, y si se cae un poquito por donde estamos haciendo, se vuelve súper meloso por la glucosa que está ahí. Entonces, eso es un proceso de transformación bioquímica súper interesante que lo podemos ver de manera directa al momento de elaborar cerveza. Entonces, a estas maltas especiales se las tuesta bastante y al momento de tostar, nosotros tenemos inactivación de enzimas. Entonces, por eso esto es simplemente para dulzor, color a la cerveza, nada más. Aquí hay otro tipo, las maltas tostadas. Muchos tipos de maltas especiales. A estas se les tuesta mucho más y estos son, por ejemplo, para hacer cervezas negras. Entonces basta con 200 gramos, no sé, en un montón para que se haga totalmente negro el líquido. Aquí hay algunos ejemplos: Rose Barley, Chocolate, Black Patent. Aquí hay una cerveza que se llama Guinness. No sé si alguien la ha visto, pero debe ser una de las cervezas más famosas del mundo, que se la hace en Dublín, en Irlanda. No la venden por acá hoy en día, pero es una cerveza que igual tiene una historia de 200, 300 años, que su receta es totalmente secreta. En lugar de CO2 le ponen nitrógeno y tiene una calidad sensorial que no le iguala a ningún tipo de cerveza. Entonces, por eso es tan cotizada y codiciada a nivel mundial, la cerveza Guinness. Ahí utilizan esta malta, la Rhodes Barley, como malta especial. Ok, entonces vamos a nuestra
última materia prima, el lúpulo, que igual es súper importante. Gabriela, ¿a ti a qué te suena el lúpulo? ¿Qué has escuchado? O si no has escuchado nada, ¿qué te suena el lúpulo que se utiliza en la cerveza? Me suena como a una frutita donde también se extrae también este componente. Ok, ya, sí. Bueno, en el lúpulo podemos tener extracción de varios componentes. Joan, ¿a ti a qué te suena el lúpulo? Yo pensaba que tenía otro concepto del lúpulo. Yo pensé que era como o sea, lo sobrante de de la cebada que se había sacado de la cerveza. Más no me imaginé que era esta especie de como de fruta o no sé qué es un... Ya, lo que tú nos comentas es, en la industria cervecera se le conoce como afrecho y es el residuo de la malta de cebada, porque cuando nosotros estamos haciendo esta maceración, sacando los azúcares, la cebada se queda ahí, pero ya queda el desecho y queda bastante. Entonces, eso sí se separa y normalmente es utilizado para alimentación animal. Pero claro, el lúpulo es otra cosa, distinta. Pero sí podemos quizás confundirnos con este residuo que queda al final. Nadia, ¿tú qué me dices? ¿A qué te suena el lúpulo? O no sé si lo has escuchado por ahí. Nadia creo que no está. Aiken, ¿a ti a qué te suena el lúpulo? Okay. O no sé si lo has escuchado, en algunas partes se suele escuchar. No, profe, igual pensaba como Joana, la verdad. Que era el residuo. Ajá. Ok, bueno, el lúpulo es, o sea, sin lúpulo no podemos tener cerveza. Hay una variedad de cerveza sin lúpulo que se llama Gruit, que intentan emular las primeras cervezas que se hicieron en el mundo. O sea, las cervezas, los egipcios, o sea, ellos no utilizaban lúpulo. El lúpulo se empezó a utilizar, no sé exactamente, no me acuerdo desde cuándo, pero quizás fue entre el año 1200, 1150 por ahí. En Europa, o sea, se encontró el lúpulo y no sé a quién se le ocurrió poner en la cerveza. Pero una vez que le pusieron, no dejaron de usar. Antes se utilizaban hierbas aromáticas, especias, en lugar de lúpulo. Y estas cervezas Groot, que de vez en cuando se encuentran por ahí, les ponen ese tipo de componentes. Pero si uno prueba eso, más bien se sabe a una bebida refrescante, pero no a cerveza. El lúpulo le da un toque amargo característico. O sea, sin lúpulo no pudiéramos hacer. Entonces, primero, importantísimo, el lúpulo le da el amargor característico a la cerveza, o sea, ese sabor amargo que puede tener. Y aparte tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas. Igual, si hago una cerveza sin lúpulo, debo tener mucho cuidado de la contaminación. Porque esto les puede ayudar a muchos cerveceros artesanales que no conocen de inocuidad. Porque hay muchas personas que no han estudiado cosas de alimentos, nutrición, y realmente no tienen idea que puede contaminarse las cosas. O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado hacer un par, hace algún tiempo, acompañar a un par de auditorías de inocuidad y calidad a algunas plantas de alimentos. Y en las plantas de alimentos, no sé, el dueño es un arquitecto o un administrador de empresas, que si le hablas de un microorganismo no tiene idea de lo que es un microorganismo. Entonces, en serio, o sea, para nosotros se nos hace súper fácil entender lo de la contaminación, pero para una persona que no estudió este tipo de cosas, no comprende que realmente es un peligro la contaminación que puede existir en todas las partes de un proceso alimenticio. Entonces, lo mismo puede pasar. Yo he visto y he conocido a personas que han estudiado, no sé, o no han estudiado nada de alimentos. Me acuerdo que hay una cerveza que estaba bien mala, que los que la hacen son unos chicos que estudiaron diseño gráfico, publicidad y esas cosas. Entonces, obviamente, su presentación todo está súper bien, pero el producto no está bien, porque de alimentos me imagino que no saben mucho. Entonces, quizás no tienen normas de inocuidad, pero la cerveza es muy noble,
al tener lúpulo, va a contrarrestar una posible contaminación durante algún tiempo, hasta que se agote igual sus propiedades antisépticas que puede tener. Entonces, el interior de las flores de lúpulo, bueno, se puede presentar como flores de lúpulo, aunque ahora se venden unas cosas que se llaman pellets, que es un lúpulo que ya ha tenido un proceso de secado y se mantiene mucho mejor, pero es lo mismo. Aquí adentro se encuentra algo que se llama glándulas de lupulina, que puede tener una resina rica en componentes amargos, aromáticos y en aceites esenciales. Y el amargor lo va a otorgar unos ácidos que se llaman alfa y beta ácidos, pero principalmente los alfa ácidos. O sea, los alfa ácidos que tiene el lúpulo son los que dan el amargor a la cerveza. Dentro de los alfa ácidos más importantes tenemos a la humulona, la cohumulona y la adhumulona. Estos son los que le dan el amargor a la cerveza realmente, los alfa ácidos que puede tener el lúpulo. Entonces aquí está un resumen lo que puede tener las glándulas de lupulina. Tienen resinas que principalmente van a tener alfa ácidos que nos da el amargor. Tiene muchos aceites esenciales que nos da aroma y tiene también compuestos fenólicos, compuestos bioactivos, que algunos son antimicrobianos. Entonces todo esto tiene esas glándulas chiquititas que tiene el lúpulo en su interior. Entonces, ¿qué sucede con el lúpulo? Cuando nosotros ponemos el lúpulo en cocción, o sea, nosotros al lúpulo no le vamos a poner en la maceración. O sea, no me interesa que esté ahí con las enzimas de la cebada. Yo le voy a agregar cuando ya tenga esa cocción a 100 grados centígrados súper fuerte, porque el lúpulo cuando tiene esa temperatura se isomeriza. En bioquímica recordarán que isomerizar es que un componente químico cambie su estructura, no en una gran medida, pero sí en cierta parte. Entonces puede cambiar un enlace. Y ese cambio pequeñito le da solubilidad en agua y libera mucho más su amargor. Pero solamente se isomeriza con temperaturas súper elevadas. Bueno, como consejos hay que ver muy bien en el almacenamiento, o sea, hay que conservar en lugares fríos, en una refri, si es que no se va a utilizar, porque puede cambiar su estructura organoléptica con el pasar del tiempo. Y el lúpulo tiene más de 250 aceites esenciales que nos dan aromas característicos. Entonces aquí también hablamos de varios lúpulos. Pero igual, hay solamente dos variedades. De esas dos variedades se dividen un montón. Tenemos los lúpulos aromáticos, los lúpulos amargos. Y todo se centra en analizar la cantidad de alfa ácidos. Entonces los lúpulos aromáticos es cuando tienen entre 4 a 7% de alfa ácidos, o sea, poco amargor. Por eso se llaman aromáticos, nos dan aromas. Mientras que los amargos tienen más de 7% de alfa ácidos. Aquí están algunos ejemplos. Bueno, aquí también. Entonces, por ejemplo, un lúpulo que se usa mucho o que se vende mucho acá es este Cascade. Nos dice que tiene entre 4,5 a 7% de alfa ácidos. O sea, no nos va a aportar amargor en gran cantidad. Y el sabor característico es floral, especiado, cítrico, a pomelo. Por ejemplo, este Zeus, que también se usa mucho, este sí es muy, muy amargo. 3 a 17%. Y nos da tonalidades aromáticas agradables, pero amargas. O sea, eso va a ser amargo. Entonces, dependiendo la cerveza, la receta, yo voy a usar un alfa ácido u otro. Pero todo está enfocado a los alfa ácidos. Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Todo está enfocado a los alfa ácidos. Ya, y para ir terminando la parte del lúpulo, es muy importante entender el amargor del lúpulo. Como les dije al inicio, el amargor de la cerveza se mide con el lúpulo, no con la cebada. Entonces, yo debo saber que el lúpulo tiene un sabor específico de amargo. La única forma de darme cuenta cuál es el sabor del lúpulo es probando una cerveza Pale Ale. No hay otra forma, porque la Pale Ale tiene mucho amargor. Las otras cervezas no tienen amargor. O sea, sí tienen, pero no a ese nivel. Entonces, si yo pruebo esa cerveza, es la única forma de darme cuenta qué tan amarga puede ser una cerveza. Por ejemplo, bueno, para medir esto se utiliza estas unidades internacionales de amargor que se llama IBU.
International Bitterness Unit. Estos IBUs, ahora es muy común, o sea, si van, por ejemplo, a una cervecería artesanal, las cervecerías artesanales suelen poner en la, donde escriben o en la carta, ponen porcentaje de grado alcohólico tanto y ponen IBU tanto. Como les comentaba que ahora los clientes son súper exigentes, les gusta más este mundo cervecero, los IBUs es muy importante para ellos y quieren ver qué tan amarga puede ser la cerveza. Entonces los IBUs miden 1 miligramo de alfa ácidos isomerizados en cocción por cada litro de cerveza. O sea, me están midiendo otra vez la cantidad de alfa ácidos que puede tener el lúpulo. Entonces, una cerveza amarga como una Indian Pale Ale, una English Pale Ale, puede tener, o una IPA, la India Pale Ale, que es la más amarga, puede tener unos 70 IBUs, por ejemplo, que es bastante, 50 a 70 IBUs. Una cerveza negra quizás tiene 30 IBUs, 40 IBUs, una cerveza roja unos 20 IBUs, 25, y una cerveza rubia unos 10, 15 IBUs. Entonces, por ejemplo, una Pilsener, una Club, no va a tener más de 7 IBUs. O sea, es muy poco amarga. Y las personas que dicen amarga a esa cerveza no está bien porque están midiendo el amargor que nos puede dar la cebada, más no el amargor real del lúpulo. Hay, como vimos, distintos tipos de lúpulos. Entonces, los que tienen mucho amargor, o sea, muchos alfácidos, se añaden al principio de la cocción. Y los otros que no tienen tantos alfácidos se le añade casi al final. Esto igual lo vamos a ver con detenimiento en la clase de elaboración, porque vamos a intentar enfocar esa clase para que alguien lo pueda hacer en casa, o sea, que sea una clase no tan de cervecería industrial, sino una clase de cervecería artesanal para que si alguien quiere hacer en casa lo pueda hacer sin ningún problema. Y listo, bueno, de las levaduras ya hablamos. Simplemente lo más importante es que las lager son de fermentación baja, las levaduras terminan en el fondo, temperaturas bajas, y las ale, lo contrario, fermentación alta y las levaduras se van para arriba. Y para terminar, quería indicarles esta foto de acá, esta imagen de aquí, esta figura que representa una levadura. Esta amarilla es una levadura, para que veamos todos los compuestos que hace una levadura. O sea, una levadura no solamente produce etanol. Entonces, nosotros ya vimos la fermentación alcohólica, que es lo principal. Azúcar, a través de la glicólisis, se transforma en piruvato. De piruvato a acetaldehído, de acetaldehído a etanol. Entonces, el azúcar se transforma en alcohol. Pero tenemos todos estos compuestos. Al ser un ser vivo, tiene un metabolismo gigante. Cuando está respirando, cuando está consumiendo otros nutrientes. Entonces, esto va a aportar aromas y sabores deseables a la cerveza, principalmente estos de aquí: alcoholes superiores, ésteres y aldehídos. Como vimos en el cacao, ¿no es cierto? Esos nombres me representan aromas y sabores característicos. Entonces, la levadura hace muy bien esos aromas y sabores perfectos si es que está en condiciones normales. Entonces, digamos que yo cojo ese tanque fermentador y le pongo en un lugar que tiene 35 grados centígrados. A la levadura no le gusta esa temperatura, puede quizás trabajar un poco, pero empieza a crear ésteres súper feos que nos dan olores a plástico, a margarina, que son algunos típicos, a tierra, o alcoholes superiores con tonalidades de cebolla, que nos va a quedar una cerveza con sabores desagradables. Igual si le estoy moviendo a cada rato, las levaduras les afecta eso, entonces no hay que molestarles. Tampoco les debo poner en un lugar con el sol, no les gusta el sol, debe estar en un lugar oscuro. Entonces yo les debo de tratar súper bien para que me den un producto súper bueno. Otro compuesto químico que se ve mucho en la cerveza, que se puede producir porque también es a través de esta ruta de la fermentación alcohólica, que de piruvato se transforme a acetolactato, es el diacetilo. Y eso sí se lo mide mucho porque sí se produce. Siempre una cerveza va a tener diacetilo, pero en condiciones bajitas no sabe nada. En condiciones altas da tonalidades de mantequilla. O sea, es una cerveza que puede saber o puede tener un gusto a mantequilla. Eso quiere decir diacetilo. Siempre que sentamos un gusto a mantequilla, es diacetilo. Y en cervecerías grandes hay equipos que solamente están midiendo diacetilo. Entonces, cuando se dispara
el maestro cervecero tiene que hacer algo porque no puede salir una cerveza con mucho diacetil. Y bueno, entonces es un ser vivo, la levadura produce un montón de cosas, no solamente etanol, así que debemos darle los medios para que la levadura pueda crecer bien y producir lo que nosotros queremos. Ésteres, alcoholes superiores, acetaldehído, con tonos frutales. Por ejemplo, hay muchos ésteres, no recuerdo los nombres porque hay un montón, pero que dan tonos a manzana verde, a papaya, que son sabores o aromas agradables para una cerveza. Entonces dependerá de muchas cosas y por eso depende la cerveza para ver qué levadura utiliza. Ahorita hay muchos tipos de levaduras, entonces hay algunas que pueden producir más tonos agradables, menos tonos agradables. Pero importantísimo tratarle súper bien a la levadura durante la fermentación. Entonces, hemos visto hoy la materia prima principal para hacer cerveza. Espero que haya quedado súper claro la parte química importante dentro de cada una de las materias primas, porque es impresionante. Yo incluso he estado en algunos cursos de cervecería artesanal alguna vez y hablan simplemente de cómo seguir una receta, tal cual. No, o sea, no te hablan de los alfácidos, no te hablan del pH, no te hablan de la cantidad de minerales, de las enzimas, para nada. Entonces, esa falta de conocimiento yo creo que puede llegar a hacer que personas que se quieran dedicar a hacer cerveza lo terminen haciendo mal porque no tienen el conocimiento básico importante para hacer eso. O sea, es básico, lo que hemos visto hoy es lo más básico. Pudiéramos tener una clase, por ejemplo, solo de agua, solo de cebada y solo de lúpulo. Pero sería redundar. Con esto que hemos visto hoy ya entendemos el concepto fundamental y la base para entender este procesamiento de alimentos que sin duda alguna creería yo que es el más completo de todos por todos los pasos que nos encontramos ahí y por los procesos bioquímicos que se dan dentro de. O sea, tenemos un proceso bioquímico de enzimas, un proceso bioquímico de isomerización, un proceso bioquímico de fermentación y de segunda fermentación en botella. O sea, es muy completo en cuanto a bioquímica lo que nos puede enseñar la cerveza. Por eso lo importante de entender, porque si entendemos un proceso tan complejo como este, cualquier proceso alimenticio se nos puede hacer muy fácil de entender. Por eso la importancia de también ver este tema de cerveza dentro de la técnica dietética, porque nos permite abrir el espectro de nuestro cerebro y ver qué complejo puede ser algo y qué bien puede ser entenderlo, algo tan complejo.